Hola, soy Eduardo de la Rosa Camacho y en este video les doy a hablar acerca de qué son los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son las famosas entrevistas, cuestionarios y observación, que son de las que les explicaré en este video. ¿Cuáles son sus etapas y en qué consisten? Existen un total de 9 etapas y en la primera etapa, que es la recolección de información libre, es la primera etapa la más importante, ya que es en la que se empieza a recolectar la información de cualquier tema, ya que obviamente sin la información necesaria no se puede hacer ninguna investigación, ya sea científica, escolar, entrevista, cuestionario, etc. Ahora les mostraré un ejemplo desde el ámbito de la fisioterapia. En el ámbito de la fisioterapia no es suficiente conocer una patología o lesión que tenga el paciente, en este caso la rodilla, como se puede ver en la imagen, ya que cada lesión tiene diferentes características a pesar de que sea en una misma área, es decir, cierto paciente puede tener lastimado la rótula o el hueso y otro paciente puede tener lastimado el ligamento de la rodilla. Ambos están en la misma área, pero no es la misma lesión, por lo que es necesario tener una amplia colección de información acerca de dichas patologías. Segunda etapa, registro de material suficientemente extenso. El que nosotros tengamos una gran cantidad de información acerca del tema que estamos investigando nos da como resultado un buen conocimiento y dominio acerca del tema al momento de presentarlo o aplicarlo de forma práctica. Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, cuando nosotros tenemos suficiente información acerca de la patología o lesión en cuestión, es más fácil determinar el posible tratamiento que se le va a aplicar al paciente. Es decir, si nosotros tenemos suficiente información, va a ser mucho más sencillo poder determinar qué tratamiento aplicarle al que tiene lesión en la rótula y qué tratamiento aplicarle al que tiene lesión en el ligamento. Tercera etapa, primera selección de indicadores. En esta etapa es en la que nosotros como investigadores seleccionamos a las personas o investigaciones ya realizadas que cumplan con todos los requerimientos necesarios para nuestra investigación. Es decir, escogemos a las personas e investigaciones que tengan más en común o cumplan más los requisitos que nosotros necesitamos. Cuando hablamos de selección de investigaciones en el ámbito de fisioterapia, en este caso con el ejemplo de la rodilla, nos referimos a la selección de tratamientos para la patología. Es decir, escogemos el mejor tratamiento que cubra la mayoría de las características necesarias para la lesión de la persona con lesión en la rótula y a la persona que tenga su lesión en el ligamento. Cuarta etapa, selección entre los métodos de recolección de datos. Como su mismo nombre lo dice, es la etapa en donde nosotros escogemos el método de investigación más conveniente o más adecuado para nuestra investigación. Quinta etapa, revisión de literatura científica. Esta etapa es en donde nosotros comparamos o revisamos investigaciones que se acerquen o asemejen a mi investigación. Es decir, si yo estoy buscando algún tratamiento para la lesión de la rodilla, voy a buscar en internet, en libros o en artículos científicos acerca de mi área de trabajo. Es decir, voy a comparar entre cada uno de ellos cuál de los tratamientos o investigaciones que están realizadas se acerca más a mis necesidades de salud de acuerdo a la lesión del paciente. Sexta etapa, construcción del marco teórico. Esta es la etapa en donde se plantea el fundamento del por qué lo voy a aplicar, es decir, es la parte teórica o escrita en donde nosotros redactamos el por qué le voy a aplicar ese tratamiento con esta lesión. Es decir, redacto qué es ese tratamiento, las características que tiene, los beneficios que va a tener y el tiempo estimado de tratamiento en el que se le va a aplicar al paciente. Séptima etapa, ajuste de procedimientos. Esta es la reafirmación de la investigación con la que lo voy a aplicar, es decir, es cuando confirmamos toda la investigación e información ya obtenida al momento de aplicarla. Y con ajuste de procedimientos nos referimos a que es la adaptación de la información con las necesidades del paciente. Octava etapa, especificar las situaciones a estudiar. Esta es la etapa en la que identificamos las situaciones que no conocemos completamente y las investigamos más a fondo.
Entonces, siguiendo con el ejemplo de la lesión en la rodilla, una vez que nosotros hayamos hecho la investigación, hayamos comparado las informaciones, hayamos identificado los tratamientos, tenemos que especificar o identificar las situaciones que nos hagan falta estudiar. Como por ejemplo, con la lesión del paciente que en el hueso de la rodilla, o sea, la rótula, tengo que saber qué ligamentos tiene, qué músculos tiene, cuáles son sus articulaciones. Pero si una de estas tres me falta estudiar o no estoy seguro, es lo que tengo que volver a investigar. Y en el caso del ligamento es lo mismo, identificar por qué huesos pasa, músculos por los que tiene, de dónde a dónde va el ligamento. Si alguna de esas tres características me hace falta por entender o estudiar, son los que tengo que volver a investigar. A esto se refiere esta octava etapa. Otro ejemplo es el síndrome del piramidal. El piramidal es un músculo que va de la parte de abajo de la espalda y recorre toda la pierna, mas sin embargo su parte más superficial se encuentra en los glúteos. Por lo tanto, si yo como fisioterapeuta no sé por dónde va este músculo, cuál es su parte más superficial, esa es la parte que tengo que investigar y reforzar para poder darle un tratamiento al paciente. Novena etapa. Elección y construcción de uno o varios instrumentos suficientemente pertinentes, válidos y fiables. Simplemente es la etapa final en donde aplicamos la información de forma práctica al problema en cuestión. Este punto nos habla acerca de la aplicación práctica de la información que ya hemos recabado con los otros puntos anteriores. Es decir, siguiendo con el ejemplo del piramidal, una vez que nosotros hayamos conseguido ya toda la información, haberla comparado, identificado los puntos a estudiar, etc., nosotros como fisioterapeutas seremos capaces de aplicar el tratamiento adecuado durante el tiempo adecuado y explicarle los puntos u observaciones que el paciente debe seguir fuera del tiempo en terapia. ¿Qué es la entrevista? Hay dos conceptos para esta pregunta. Diálogo entablado entre dos o más personas en donde el entrevistador realiza preguntas y el entrevistado las responde. O es una conversación con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar con otra persona. En otras palabras, es cuando dos o más personas están hablando o conviviendo entre ellos, pero una de las personas realiza preguntas para poder obtener información acerca de las otras personas. Fases de la entrevista. Hay un total de 4 fases y la primera fase es la fase de preparación. En esta fase es en donde el entrevistador evita la improvisación, es decir, ya realizó cierta investigación acerca de la persona para poder así elaborar preguntas y poder confirmar o sacar más información de la que ya tiene acerca de la persona. Segunda fase, fase de apertura. En esta fase generalmente se hace el saludo y la presentación del entrevistador al entrevistado. También se explican los motivos y los objetivos de la entrevista que se va a realizar y se utilizan preguntas poco trascendentes o importantes con el fin de crear un ambiente de confianza y comunicación. Es decir, el entrevistador comienza con preguntas sencillas, amigables para que exista un ambiente de confianza y agradable para ambas partes de la entrevista. Tercera fase, fase de desarrollo. En esta fase es en donde el entrevistador lleva a cabo las preguntas con el fin de obtener información del entrevistado, en donde generalmente se destacan puntos como la experiencia profesional que tiene, la formación académica, o sea, en donde estudió, sus inquietudes personales, en otras palabras, sus metas, y generalmente también los puntos llamativos acerca de la vida. Es decir, en esta fase el entrevistador realiza todas las preguntas posibles con el fin de obtener la mayor cantidad de información acerca de la entrevistado. Finalmente, la cuarta fase, la fase del cierre. Esta fase es donde el entrevistador resume toda la información obtenida a modo de conclusión. También, al ser la fase del cierre, el entrevistador se despide y agradece a la persona o las personas por haberle prestado tiempo para poder realizar esa entrevista. Tipos de entrevista. Existen un total de 3 tipos diferentes, y la primera son las entrevistas estructuradas. En este tipo de entrevistas generalmente se realizan preguntas cerradas, ya que se especializa en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados.
se centra en preguntas cerradas como les acabo de mencionar, con ciertos rangos de respuestas, como por ejemplo, si el entrevistador le pregunta al entrevistado si ha viajado fuera del país últimamente, el entrevistado generalmente responde con un sí o con un no. Y si le pregunta que si tiene pareja actualmente, pero el entrevistado no quiere dar detalles acerca del tema, puede responder simplemente con un tal vez o con un no. Este son el tipo de preguntas cerradas que generalmente se hacen en este tipo de entrevista. Segundo tipo de entrevista. Entrevistas semiestructuradas. En este tipo de entrevistas es en donde el entrevistador tiene ya un esquema fijo de preguntas, en el cual presenta mayor flexibilidad que permite jugar con las respuestas abiertas y cerradas. Es decir, tiene preguntas cerradas en las que las respuestas simplemente son sí, no o tal vez, y preguntas abiertas en las que se les da la libertad al entrevistado de responder lo que ellos quieran sin un límite de respuesta. Tercer tipo de entrevistas no estructuradas. Estas suelen describirse más como conversaciones mantenidas con un propósito en mente, que generalmente es el recopilar datos acerca del entrevistado. Esto nos quiere decir que más como una entrevista se da más como una conversación común y corriente, pero a pesar de que se está dando más como una conversación, el entrevistador tiene la capacidad de obtener la información necesaria durante dicha conversación, sin la necesidad de que parezca tanto una entrevista. Segundo tema, ¿qué es el cuestionario? El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Se utiliza de modo preferente en el desarrollo de una investigación. Es ordenado y sistemático. Esto último nos quiere decir que generalmente utilizamos los cuestionarios para realizar investigaciones, ya sean sociales, escolares o culturales, por lo que nos sirve bastante, ya que con las preguntas se tiene un orden de toda la información que se necesita obtener. Características del cuestionario. Esta cuenta con dos principales características. Una es el cuestionario individual, que como su mismo nombre lo dice, se contesta de manera individual y por escrita. Y dos, el cuestionario entrevista. En este cuestionario es realizado por dos o más personas y es preguntado a la persona en forma de entrevista. Tipos de preguntas. ¿En qué consisten? Existen un total de 9 tipos de preguntas. El primer tipo son las preguntas y afirmaciones. A este tipo de preguntas se les considera que es simplemente elaborar y plantear las preguntas. Sin embargo, no es la única razón, ya que cada pregunta debe ir con el fin de obtener la mayor cantidad de información necesaria para poder cubrir el interés que tiene el investigador acerca de las personas o de la investigación que se esté llevando a cabo. Segundo tipo, preguntas abiertas y cerradas. Estas generalmente dependen de las necesidades del entrevistador para así poder determinar si va a incluir preguntas abiertas, preguntas cerradas o si va a incluir las dos tipos de preguntas. Es decir, si al entrevistador le hace falta mucha información, este va a realizar preguntas abiertas para que el encuestado tenga la libertad de responder lo que él quiera y ofrecer la mayor cantidad de información. Si ya tiene la información pero quiere confirmarla, este generalmente puede hacer preguntas cerradas para que el encuestado le responda sí, no o tal vez. Mas sin embargo, tiene información pero al mismo tiempo quiere confirmar otra, entonces va a aplicar ambos tipos de preguntas, tanto las abiertas como las cerradas. Tercer tipo, preguntas claras. Preguntas deben ser claras, evitando temas confusos o ambiguos, es decir, la aplicación de todas las palabras necesarias para que se pueda comprender la pregunta fácilmente. Esto nos quiere decir que entre menos palabras pesadas se utilicen en las preguntas, la pregunta va a ser mucho más clara, evitando así que la persona encuestada se confunda al momento de escuchar la pregunta y no sepa qué responder. Cuarto tipo, preguntas de doble aspecto. Se les considera así las preguntas que se les agrega la letra I o la O en la misma pregunta, ya que se obliga a responder dos cosas en la misma pregunta. Como por ejemplo, cuando preguntas ¿tienes pareja? ¿Y cuánto tiempo llevas? Al momento de agregar esa I, le estás viendo dos respuestas en una sola pregunta. Quinto tipo, preguntas empáticas con el encuestado. Son las preguntas en donde el entrevistador toma en cuenta la postura del encuestado para poder elaborar las preguntas
de modo que la persona las pueda responder sin ningún problema o incomodidad. Esto generalmente pasa cuando el encuestado se encuentra en una situación de la que él no se siente cómodo hablando. Es ahí en donde el entrevistador tiene la obligación moral de realizar la mayor cantidad de preguntas sin que incomode al encuestado, es decir, tomando en cuenta su postura y siendo empático para poder sacar la información sin que se vea tan incómodo el encuestado. Texto tipo: preguntas breves o simples. Este son el tipo de preguntas que generalmente se deberían de elaborar, ya que el interrogado no se va a detener a analizar la pregunta para determinarla si es clara o no, simplemente se va a preocupar por responder la pregunta lo más rápido posible. Séptimo tipo: preguntas negativas. Este tipo de preguntas es cuando se le pregunta una postura referente a un tema que es generalmente controversial. El interrogado pasa por alto la palabra no en la pregunta. En este tipo de preguntas generalmente se obtienen respuestas negativas por parte del encuestado y casi siempre suele haber un punto de tensión después de la respuesta, precisamente porque es una pregunta negativa. Octavo tipo: preguntas y términos tendenciosos. Al igual que lo anterior, es cuando generalmente se les pregunta su posición respecto a un tema, ocasionando que la respuesta se altere. Y generalmente para este tipo de preguntas el entrevistador hace decir al entrevistado lo que él quiere o lo que espera como respuesta. Formula preguntas con afirmaciones disfrazadas o, en pocas palabras, terminan interpretando el pensamiento del entrevistado. Noveno tipo: preguntas precodificadas. Estas generalmente son preguntas cerradas en donde se les asignan símbolos o valores numéricos a las respuestas. Es decir, como son preguntas cerradas, como respuestas van a tener generalmente un sí, no, tal vez. Con estas respuestas, a lo mejor una pregunta al sí le ponen valor de 10 puntos, al no valor de 15 y al tal vez valor de 5 puntos. Pero en la siguiente pregunta, los valores cambian a 15, 20 o 30. Estas son las preguntas precodificadas, preguntas a las que se les asignan valores para poder determinar cierta información. Último tema, es la observación. Es la técnica de estudios por excelencia y se utiliza habitualmente en las investigaciones de los procesos sociales, debido a las particularidades sociales y culturales de los fenómenos involucrados en los mismos, ya que de la observación se sigue o da como consecuencia una investigación después de eso. Condiciones de la observación. En total son 7 condiciones principales. 1. El observador debe estar familiarizado con el medio, es decir, ya tiene que conocer el lugar en donde va a ir a trabajar. 2. Se deben realizar ensayos de observación, es decir, no se va a hacer el trabajo a la primera, tiene que haber prácticas y repetir las cosas. 3. El observador debe memorizar lo que se va a observar, es decir, ya debe de conocer a la perfección y de memoria lo que está buscando y lo que quiere observar. 4. Las notas deben ser registradas rápidamente. Esto quiere decir que se tienen que estar haciendo las notas en ese momento. 5. Las notas deben incluir las acciones realizadas por el observador. Esto quiere decir que además de ser realizadas en ese momento, tienen que incluir todo lo que está haciendo el investigador. 6. Deben contener los datos que permiten identificar el día, lugar y hora. En otras palabras, deben incluir la fecha, todo el tiempo. Y 7. Se deben incluir la descripción de los hechos, es decir, describir, detallar todo muy minuciosamente de lo que se está haciendo. Tipos de observación y en qué consisten. Hay un total de 6 tipos de observación. 1. Observación simple o no estructurada. Es la previa observación, es decir, no existe un acercamiento. En otras palabras, es cuando apenas te estás preparando para empezar a realizar tu investigación que saldrá después de la observación. 2. Observación sistemática o estructurada. En este punto ya se tienen claros los panoramas que queremos observar, es decir, ya se tienen claros los indicadores. En otras palabras, es el punto en donde ya tienes claro todo lo que quieres realizar e investigar. 3. Observación participativa o interna. Como su mismo nombre lo dice, es cuando el observador se involucra por completo a la investigación u observación. 4. No participativa o externa.
en donde el observador se mantiene al margen, es decir, no se involucra más de lo necesario. En otras palabras, el observador solamente hace lo que tiene que hacer, no busca hacer más allá para apoyar su investigación. 5. Observación individual. Esta generalmente se utiliza cuando son investigaciones científicas, en donde solamente una persona es el que empieza con la observación y hace la investigación. 6. Observación grupal. Es en donde son varios observadores que se enfocan en diferentes puntos específicos. Es decir, si están investigando un hormiguero, un observador va a buscar a las obreras, otro observador va a buscar a las hembras, otro observador va a buscar a los machos. Es decir, se enfocan en diferentes puntos cada uno, pero todos tienen el mismo objetivo en común.